Hola, muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si me escuchan y si ya pueden ver las diapositivas, por favor. Buenas tardes, sí señor, sí se escucha y sí se ve. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya vamos a iniciar. Regálenme un segundo aquí, yo ajusto una cosita. Listo, entonces, coloquemos esto por aquí. Ok, la idea del encuentro sincrónico de hoy, como lo hemos venido trabajando, es hacer una pequeña contextualización que complemente la información de los contenidos que ustedes encuentran en el referente teórico. Esta semana, este eje número 2, perdón, está relacionado con el diseño de unas encuestas para ser aplicadas a un par de organizaciones y es un trabajo colaborativo. Y se enfoca sobre todo en la importancia o en la relevancia del por qué se debe diseñar procesos innovadores en la organización, ya sea de cara al cliente o ya sea de cara a los clientes internos o a otras áreas de la empresa, entendiendo la relevancia desde el punto de vista del impacto tanto cuantitativo como cualitativo. Y eso a rasgos generales es lo que se va a trabajar en este eje temático número 2. Por eso vamos a hablar un poquito de por qué es importante diseñar procesos innovadores en la organización, cuál es la razón de ser, de innovar en el diseño de procesos. Vamos a ver un par de casos de éxito relacionados con el rediseño de procesos y vamos a ver un par de casos de fracasos por no haber tenido en cuenta el rediseño de los procesos y posteriormente vamos a hacer una pequeña comparación de uno de los puntos que pide la actividad entre lo que es el proceso de investigación de mercados, que se enfoca sobre todo en el cliente externo y en generar productos y servicios para el cliente externo, y en los procesos internos, que lo que busca es mejoras en la eficiencia de los procesos organizacionales, que es uno de los puntos también que está en la actividad. Y por último, pues vamos a hacer una breve explicación del paso a paso. Es una actividad muy sencilla realmente, que considero yo que solamente es de leer muy bien el referente teórico, hacer un buen análisis en grupo del mismo y sin duda alguna con eso van a tener los insumos suficientes para poder desarrollar la actividad. Hoy hacemos una contextualización, explicamos los conceptos, les explico el paso a paso de la actividad. De pronto si hay alguna duda, inquietud muy general, la hacemos al final, no hay ningún problema. Pero la otra semana, pues dejamos el próximo jueves para la sesión de preguntas y respuestas, sobre todo una vez ustedes ya hayan entrado a resolver la actividad y a trabajar en el proceso que se les pide en la guía de actividades. Entonces, importantísimo, léanse muy bien el referente teórico para que puedan tener los argumentos necesarios para el desarrollo de la actividad. Habla en especial sobre la importancia y la relevancia del diseño de los procesos, como les decía anteriormente, y sobre todo de incluir un componente de innovación, entendiendo que la principal razón de diseñar un proceso en una empresa o en una organización, ya sea pública o privada, está dada por la necesidad de satisfacer los requerimientos o las necesidades o problemáticas que puedan tener los clientes internos o externos
y las exigencias propias que pueda tener los diferentes grupos de interés que hacen parte del entorno organizacional. Es decir, el diseñar o el rediseñar procesos de manera permanente obedece a problemáticas y necesidades que encontramos de manera interna o externa en la organización y que nos permite adaptarnos para generar procesos de mejora continua en la organización. Vamos a ver dos casos de éxito en donde el rediseño de procesos ha permitido encontrar unos diferenciales competitivos para las organizaciones que han sido trascendentes en el tiempo. Un caso de ellos es el de Domino's Pizza. Si de pronto aquí hay estudiantes de otras regiones, no sé si de pronto conocen la marca de esta pizzería, pero esta es una pizzería que hace parte del portafolio de marcas de Pepsi & Company. Y dentro de su propuesta de valor, lo que ofrece al cliente final es pizza caliente y fresca en 30 minutos o menos. Y si no cumplen con esto, pues la pizza le sale completamente gratis al cliente. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de comprar en esta cadena de pizzería. Yo lo he hecho y efectivamente he tenido casos en donde han llegado posterior a los 30 minutos y la pizza pues no tiene ningún costo para el cliente final porque pierde vigencia la propuesta de valor de que la pizza va a llegar caliente y fresca, ¿cierto? Por eso dan ellos ese gap de que si no llegan en 30 minutos es gratis. Si ustedes se fijan en la propuesta de valor o en lo que ellos ofrecen al cliente, dicen pizza caliente y fresca en 30 minutos o menos. Ellos no hablan de que tienen la mejor pizza o los mejores ingredientes o las mejores o el mejor queso. En fin, ellos solamente hablan de satisfacer una necesidad o una problemática que identificaron en un momento que hicieron un rediseño de procesos en el cliente final, y es que cuando una persona pide una pizza a domicilio es porque tiene hambre, tiene pereza de cocinar y necesita que llegue rápido la pizza. Eso tampoco quiere decir que la pizza pues es mala, ¿no? Pero la propuesta de valor gira en torno a esa problemática que identificaron y en ese rediseño del proceso organizaron toda una logística de distribución para poder cumplir con esa propuesta de valor. Hay un tiempo estimado, las pizzas están precocidas, hay un tiempo estimado para la preparación y hay un tiempo estimado para cubrir una zona que ellos tienen cubierta por kilómetros cuadrados en donde pueden cumplir en esos tiempos. Eso lo ha convertido sin duda alguna en su gran diferencial de innovación y le ha permitido ganar competitividad y participación en el mercado, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Esto es una marca norteamericana, pero está muy bien posicionada gracias a este rediseño de proceso que hicieron. Y pues el insumo final es entregar el producto en menos de 30 minutos, que es lo que necesita el cliente. Entonces vean que el rediseño del proceso partió de una problemática, una necesidad que identificaron, hicieron toda la estructura logística y el delivery para poder cumplir en los tiempos que el cliente requería y finalmente entregar el producto en las condiciones de calidad que el cliente espera. Entonces, este rediseño del proceso se terminó convirtiendo en un diferencial de innovación importantísimo para la marca. Veamos otro caso de éxito. La bebida gaseosa Sprite es también un caso interesante para mirar. Ellos en algún momento hicieron un estudio de mercado para identificar dónde podían generar un nicho y crecer, porque los índices per cápita de venta del producto no eran los adecuados y hicieron este estudio para Latinoamérica con unos pilotos básicos en Colombia, México y Argentina. Y encontraron que los jóvenes
adolescentes y los jóvenes adultos eran muy volátiles y no tenían, digamos que, un gusto o preferencia por una marca específica de gaseosa y creyeron que allí podían encontrar un nicho en donde podían crecer. Efectivamente, rediseñaron todos los procesos de construcción de marca. Acuérdense que siempre cualquier rediseño de proceso está basado en el cliente. Hicieron un estudio del cliente, hicieron el rediseño del proceso de marca y sobre todo entendieron cómo comunicar los beneficios y la imagen de la marca a ese público potencial que eran jóvenes adolescentes y jóvenes adultos. Pues bien, de allí es donde nace la campaña de Las Cosas Como Son, que son unos comerciales con un toque, digamos que un poco cómico, pero adicional con unos contenidos y unos mensajes muy diseñados para atraer ese público potencial que eran esos jóvenes hablando en los términos y en el léxico que ellos utilizan para llamar la atención de los chicos y que se sintieran que Spray entiende las problemáticas y el estilo de vida de ellos y que por eso eh, eh, eran la marca adecuada para ese grupo de personas. Lo mismo o muy parecido es el caso de Virgin Mobile. Si alguno de ustedes tiene Virgin Mobile como su empresa de telefonía móvil, se dan cuenta que la comunicación que ellos hacen hacia sus clientes objetivo está muy relacionada también con mensajes muy del lenguaje o del léxico que utilizan los jóvenes, que además no utilizan marketing tradicional en televisión, ni en radio, lo utilizan sobre todo es en redes sociales, que son los contenidos donde los jóvenes y los adolescentes consumen contenidos y pues terminaron rompiendo muchos esquemas y paradigmas del mercado. Entonces, este proceso Virgin Mobile lo creó desde cero, a diferencia de Spray, que lo que hizo fue un rediseño de procesos, pero la similitud es la misma, parte de una problemática o una necesidad que reconocen a través de un proceso de investigación de mercados. Con esa problemática o esa necesidad rediseñan el proceso para generar un producto o un servicio que cumpla con las expectativas finales que quiere el cliente, y esas expectativas finales también son identificadas, obviamente, en la investigación de mercado. Entonces, por lo general, las causas que originan el diseño o rediseño de un proceso están asociadas con diferentes variables. Cuando aparece una nueva marca en el mercado, ya sea de un bien o un producto, y las demás se ven obligadas a replantear sus propuestas de valor, o cuando una nueva tecnología hace obsoleta algún proceso de la organización, cuando aparecen nuevos materiales para diseñar un producto o servicio y se tienen que adecuar, quieran o no, a esos nuevos materiales, o cuando hay procesos de calidad que exigen que haya una estandarización o un certificado de calidad para un proceso, cuando las empresas ya no son competitivas en costos, cuando hay variaciones en las participaciones de mercados, cuando hay alguna normatividad legal, de pronto cuando los requisitos de producción aumentan o disminuyen por el consumo y el volumen no lo hace óptimo, las limitaciones que de pronto se puedan presentar para adquirir una materia prima por diferentes motivos. En fin, realmente hay una gran variedad de causas que pueden originar el rediseño de un proceso o el diseñar un proceso nuevo desde cero, que ustedes van a encontrar allí en el referente teórico, y que obviamente con las diapositivas que yo les envío también les va a quedar esta información, pero todas estas las podemos resumir en que parten a raíz de una problemática, sea un problema, una necesidad o un deseo insatisfecho en el mercado, y que la organización debe adaptar y debe ser lo suficientemente flexible para diseñar un proceso que genere un producto que cumpla esas expectativas del cliente, o rediseñar procesos que ya existen. Veamos ahora un par de casos interesantes también de empresas que en algún momento identificaron que habían unas problemáticas, pero consideraban que por
por sus características de ser líderes en el mercado, por su músculo financiero y demás, podían hacer lo que querían con el mercado y terminaron desapareciendo prácticamente. Una de ellas es Kodak, que a inicios de los años 80, pronto alguno de ustedes conoce la historia de la cámara fotográfica Polaroid, que es una cámara digital, que en su momento fue la sensación, finales de los 70, principios de los 80, porque daba la oportunidad de tomar una foto y tener inmediatamente el revelado para saber cómo había quedado. Acuérdense que antes usted lo que hacía era comprar un rollo fotográfico, lo metía en la cámara, tomaba las fotos y no sabía cómo habían quedado las imágenes hasta el momento en que revelaba las fotos, y eso tenía unos tiempos. A diferencia de ahora que usted con su celular o con una cámara digital toma la foto, si quedó mal, pues simplemente la borra y vuelve a hacer otra toma. Eso no se podía hacer los años anteriores. Pero Kodak era el líder del mercado en esos años, tenía competencias como Fuji, como otras empresas, y realmente pues tenía prácticamente un monopolio. No solamente vendían cámaras, rollos fotográficos, sino también todos los accesorios para la industria fotográfica y también para el revelado de fotos, el papel, las tintas y demás. Cuando hacen ese experimento de sacar la cámara fotográfica, lo hacen visionando crear una cámara digital. Más sin embargo, se dieron cuenta que si inclinaban el mercado hacia allá, pues se le iban a caer muchas unidades de negocio que ellos tenían preestablecidas, como por ejemplo lo que les hablaba ahorita, la venta de rollos, la venta de papel fotográfico, la venta de tintas, de material para el revelado y demás. Y ellos tenían una infraestructura instalada que pues se iba a quedar obsoleta. Y por eso, pensando que ellos tenían el músculo financiero suficiente para absorber cualquier marca que intentara hacer algo, iban a mantener el modelo de negocio tal cual como estaba preestablecido. Lo que nunca pensaron es que iban a llegar empresas competidoras de otros sectores, como por ejemplo Sony, Panasonic, que iban a sacar cámaras digitales. Hasta ese momento, esas eran empresas netamente de electrodomésticos, sobre todo de cocina y del hogar, y entraron en un segmento de mercado que no les pertenecía a ellos y que jamás Kodak se lo esperó. Esto terminó, obviamente, volviendo obsoleta la industria fotográfica como se conocía. Después vino la evolución de los celulares, de los smartphones y de las cámaras en los celulares, y pues terminó de destruir a Kodak y llevarlo prácticamente a la quiebra. Vean la relevancia y la importancia de rediseñar los procesos cuando el mercado lo exige, cuando se identifica una problemática, una necesidad, y que por más de que seamos líderes en el mercado, no podemos negarnos a ir con las tendencias y la evolución del mercado. Entonces, la relevancia de innovar permanentemente en el rediseño de procesos es supremamente crucial hoy en día en cualquier organización, porque puede pasar lo que pasó con este caso. Lo mismo sucedió con Blockbuster o las tiendas Blockbuster, quienes eran las tiendas líderes en tiendas de videos a nivel mundial, y en algún momento, con un problema que tuvieron con uno de sus clientes, el modelo de negocio funcionaba de la siguiente manera: la gente iba, alquilaba las cintas y tenía 48 horas aproximadamente, creo que era, para devolverla, y si no lo hacían ese tiempo, empezaban a cobrar una multa. Pues alguna vez un cliente se olvidó entregarla, y cuando entregó cuando encontró la película, la fue a devolver y tenía que pagar casi 10 veces el valor real de la película. Y era una persona del Silicon Valley que trabajaba en temas de tecnología y decidió crear una aplicación que solucionara este problema, en donde pudieran tener todas las películas en línea y que no hubiera multas por este concepto. Sin embargo, pues primero salió Hulu, pero este chico le presentó a Blockbuster esta idea. A Blockbuster le pareció muy interesante. Ellos son un brazo, o eran un brazo de HBO, pero pasó lo mismo que Kodak. Ellos decían, si nosotros llevamos el modelo de negocio hacia un modelo digital o virtual, pues vamos a perder toda la inversión que tenemos en finca raíz, las tiendas, las películas y demás, y pues eso nos va a crear un detrimento patrimonial.
pues cuando salió Netflix arrasó con ellos y hace un par de años cerraron la última tienda de Blockbuster. Hoy la tienen, han abierto unas unidades de negocio como turismo temático de los 80, pero pues se fueron a la quiebra prácticamente por no atender las necesidades del mercado. Entonces, rediseñar o diseñar procesos innovadores trata de eso, ¿no? De tener la capacidad de visionar, de estar permanentemente indagando en el mercado para tener los problemas y las necesidades del cliente a la mano y ofrecer soluciones de manera anticipada a lo que puede ser las necesidades de los clientes y a lo que pueda presentar la competencia. Los efectos de rediseñar e innovar en los procesos en la organización pueden ser varios, como la disminución de costos por la implementación de una nueva tecnología, un nuevo canal de distribución, el mejorar la calidad de los productos, el entrar a nuevos segmentos de mercados, producir o distribuir nuevos productos o servicios, ser más eficientes en temas de apoyo logístico, ir superando la obsolescencia tecnológica, sustituir importaciones a raíz de nuevos diseños de procesos, generar ventajas competitivas, adaptación y flexibilidad a la transferencia tecnológica. En fin, yo considero que el rediseño de procesos tiene muchísimas, pero muchísimas oportunidades y beneficios que le puede generar a la organización. Y hay muchos casos empresariales. Les recomiendo que se lean la estrategia del Océano Azul, en donde ustedes van a encontrar por qué es importante trabajar permanentemente en el diseño o rediseño de productos o servicios o de procesos. Uno de esos casos interesantes es el caso del Circo del Sol, quien al hacer un análisis de la industria a principios de los 90 logró identificar unos gaps o unos vacíos que habían en el mercado y hacer una fusión de procesos entre teatro, música y danza y crear unos espectáculos únicos circenses en donde no habían animales, en donde eran muy competitivos en costos y en la calidad de producción, en la originalidad, y hoy en día son los líderes del mercado. Lo mismo pasó con Nintendo, que eran los líderes del mercado en los 80, principios de los 90, después llegaron empresas que lo sacaron prácticamente del mercado como Xbox, PlayStation, de Sony, y tuvieron que hacer un rediseño radical del proceso para encontrar un segmento de mercado, un nicho de mercado no atendido, que era los videojuegos para las familias, y allí es cuando nace Wii de Nintendo y repunta nuevamente en el mercado a raíz de el rediseño de su producto. Y de igual manera el caso Viva Air en Colombia rediseña el modelo de negocio de los viajes en avión en el país, y hoy en día, cuando salieron, pues las otras empresas creyeron que con una guerra de precios podían sacarlos del mercado, y al contrario, hoy en día Viva Colombia se convirtió en Viva Air y se ha fortalecido sin duda alguna a raíz de un buen proceso de reinvención, sobre todo en la forma de comercializar los productos o servicios que tenían, vendiendo a la medida de las necesidades del cliente y basado en un costeo ABC. El diseño hace perceptible las soluciones del problema, expresa en forma de producto, equipo, servicio y demás la solución a la necesidad que inicialmente se percibe. Diseñar un proceso tiene elementos de creatividad, tiene elementos de innovación, ya habíamos hablado de esto. Creatividad es la solución original a un problema, innovación es la puesta del nuevo proceso de manera exitosa en el mercado, o la puesta de un producto o servicio en el mercado de manera exitosa. Pero sobre todo el diseño o rediseño de un proceso va enfocado siempre en dar la solución a problemáticas del mercado, y para eso es muy importante o relevante tener en cuenta al cliente,
tener en cuenta las necesidades y problemáticas del cliente. Siempre que vayan a rediseñar un proceso o vayan a trabajar en esto, hagan un mapa del viaje del cliente, que simplemente es identificar todos los puntos de contacto que puede tener el cliente con la marca, con el producto, con el servicio, con la empresa, e identifique cuáles son esas experiencias negativas que tiene el cliente con la marca, cuáles son las positivas, y con eso les va a quedar muy fácil rediseñar los procesos. En conclusión, podemos decir que diseñar un proceso consiste en decidir la secuencia de transformaciones, las cuales pueden ser físicas, químicas, biológicas, organizacionales, de información, etcétera, de un insumo, que puede ser representado material, equipo, información, con el fin de obtener en un tiempo determinado un producto, ya sea un bien o servicio, de mayor valor o utilidad para el cliente, utilizando diferentes recursos, de tal manera que satisfaga las necesidades de la población a la que nosotros atendemos. Ese proceso de innovación en las empresas surge a raíz de problemáticas que permiten concebir ideas, se hacen pequeños experimentos para poder identificar oportunidades de diseñar un nuevo proceso, un nuevo producto o servicio, se toma la decisión de cuáles pueden ser esos nuevos productos, procesos o servicios, se valida con el mercado, se define finalmente cuál es y después sí ya se escala para crecer. Entonces, el mismo diseño de proceso, rediseño de proceso, como ustedes lo ven aquí, conlleva un proceso intrínseco con unas etapas que se deben quemar dentro de la organización. Quería profundizarles un poco, y yo lo que hago siempre es, después de leer los contenidos, busco como qué le falta para darle mayor claridad a ustedes en la actividad que van a desarrollar y que no solamente enriquezca el desarrollo de la actividad, sino que les sirva obviamente para el desarrollo de la actividad evaluativa que van a hacer. Entonces considero que esta breve contextualización, estos tips les puede servir no solamente para la actividad, sino para su desarrollo profesional. Ya entrando en lo que es la actividad evaluativa, tienen que organizar grupos de 4 estudiantes, leer el referente teórico, establecer entre todos la relación que existe en el proceso, entre el proceso de investigación de mercados y los procesos operativos. Y ahorita les explico un poquito más sobre esto brevemente como para que hagan muy bien ese punto número 2. Y de acuerdo con las etapas de una investigación de mercado, deben establecer un plan de acción, un plan de trabajo para aplicar unas encuestas que deben aplicar a 2 organizaciones que ustedes deben seleccionar. Eso quiere decir que busquen 2 personas que sean empresarios, emprendedores o incluso en las empresas donde ustedes trabajan, a 2 personas que sean directivos y sean tomadores de decisiones en la organización para recolectar esta información. Deben preparar la encuesta con base en el modelo anexo que tienen allí en la guía de actividades, en donde tienen ustedes unas preguntas y ustedes las deben complementar o ampliarlas basadas en el análisis que hagan en el punto número 2 de la relación que existe entre un proceso de investigación de mercados y un diseño de procesos, que ya se los voy a explicar un poquito más en profundidad. Importante, el complemento del formato debe ser de por lo menos 5 preguntas adicionales, cualitativas o cuantitativas, y también ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces, el proceso de investigación de mercados consiste en un conjunto de actividades que permite orientar la producción de bienes o servicios para satisfacer las necesidades o expectativas de los clientes. Es decir, todas las empresas u organizaciones que hacen investigación de mercado lo que buscan es conocer la percepción que tiene el cliente sobre una marca, un producto, un servicio, para mejorar el producto o servicio y rediseñar los procesos, o para crear nuevos productos o servicios y diseñar nuevos procesos. Entonces, parte de 3 puntos: una problemática, un rediseño o con base en esa información, lo que se busca es que se haga un rediseño para obtener un producto o un servicio. Y en los procesos operativos, el tema es ya de manera interna en la organización,
surge también a raíz de problemáticas o necesidades encontradas internamente en los procesos para entregar de manera mucho más eficiente o consistente o oportuna los productos o servicios que necesitan otras áreas, o los clientes que pueda tener ese producto o ese servicio. Perfecto. Entonces, digamos que de manera comparativa, la similitud que puede existir entre un proceso de investigación de mercados y un proceso operativo es que lo que buscan siempre es satisfacer una problemática existente, ya sea de manera interna para la organización o de manera externa a través de un diseño o un rediseño de procesos. Y sin duda alguna la gran diferencia es que el proceso de investigación de mercado siempre se enfoca en el cliente externo, sobre todo, para entender cuáles son sus problemáticas y expectativas y mejorar los productos o servicios, mientras que los procesos operativos son básicamente de eficiencia, sobre todo cualitativos, de manera interna para generar procesos o oportunidades, perdón, de manera continua para la organización. Si ven, lo que le piden en la actividad evaluativa es establecer la relación que existe entre la investigación de mercados y el diseño de procesos, y les acabo de dar un breve contexto. Ya ustedes, cuando lean el eje, el referente teórico, pues podrán encontrar muchísima más información, pero pues a rasgos generales es esto. Entonces, con esa información ustedes deben complementar las preguntas que tienen en el anexo 1, ya sea de tipo cualitativo y cuantitativo, y ya vamos a ver sobre eso, para consolidar al menos 10 preguntas que ustedes van a hacer a 2 organizaciones o a 2 personas emprendedoras o directivos que tomen decisión en la organización, para poder tener unos insumos finales que ya los vamos a explicar. Entonces, si ven en el anexo 1, ustedes les preguntan pues preguntas de tipo cualitativo, como todo lo relacionado con la identificación de la organización que se va a entrevistar. Preguntas también cualitativas relacionadas con los principales procesos que están inmersas en la organización. También preguntas de tipo cuantitativo, en donde, por ejemplo, le piden ordenar del más importante al menos importante, siendo 1 el más importante y 7 el más importante, los procesos que esos directivos consideran que son claves dentro de la organización. Entonces, aquí tienen ustedes 5 preguntas básicas que le hacen allí, cuantitativas y cualitativas, y dependiendo de ese análisis que hagan ustedes entre la diferencia entre un proceso de investigación de mercados y un proceso operativo, pues pueden incluir 5 preguntas más para identificar por qué es relevante el diseño de procesos para esos directivos en la organización. Cuando ya ustedes apliquen ese instrumento, esas 5 preguntas que están de base allí, más las 5 que ustedes diseñen, cuando ya la apliquen, pues hacen un análisis de la información, hacen la respectiva tabulación. Preferiblemente hagan las entrevistas de manera presencial, ya sea utilizando mediación virtual, no hay ningún problema, pero que sí sea de cara face to face con el cliente, cara a cara con el directivo, con la persona que toma la decisión en la empresa. Es decir, no les recomiendo utilizar, por ejemplo, un formulario de Google, porque muchas veces de pronto la persona a la que está entrevistando no entiende bien o no tiene claro el contexto de lo que ustedes quieren, que es recolectar información para saber dónde es importante rediseñar un proceso en la organización, y pueden de pronto no tener información muy clara para hacer los ejercicios que vienen. Entonces, una vez recolecten esa información, hacen la respectiva tabulación con gráficas, con tortas, como ustedes lo quieran hacer, para que se vea bien chévere, para que sea fácil de analizar. Analizan los resultados, hacen un informe cualitativo, sobre todo utilizando estas gráficas, y como producto final
ustedes deben adjuntar en la plataforma respectiva un informe de 2 páginas enfocado en una recomendación que ustedes le hagan a la organización de por qué consideran relevantes que deben hacer un diseño o un rediseño de algún proceso en la organización, entendiendo o basados en la información que capturen de esas preguntas que les van a ser relacionadas con la importancia o la relevancia del diseño de procesos en la organización. De pronto, cuando ustedes lo leen es muy denso, pero realmente es algo muy sencillo, muy sencillo, lo veo yo. Solo es cuestión de como les decía anteriormente, perdón, eh, hacer una buena lectura, organizar grupos de 4, hacer una descripción de la diferencia entre investigación de mercados y diseño de procesos operativos, hacer un diagrama, pueden hacer un diagrama de GLAD, un paso a paso de cómo van a aplicar estas encuestas en la organización. Aparte de las 5 preguntas, adicionales 5 preguntas más a la encuesta, ubicar 2 empresas o 2 personas de empresa para aplicarle estas preguntas, tabular las respuestas, hacer un análisis, preparar un informe cualitativo y cuantitativo con los resultados que ustedes obtienen, en donde le recomienden ustedes en las conclusiones a esa organización, porque es importante que hagan un rediseño o que hagan un diseño de proceso. Básicamente es eso. Entonces, escucho las dudas o las inquietudes que puedan tener al respecto. Mayra, cuéntame. Profe, buenas noches. Una pregunta, ¿los grupos deben de ser obligatoriamente de 4 o pueden máximo 5 personas? No, máximo. Ok. Listo, muchas gracias. Perfecto. Cristian. Profe, en realidad, bueno, son 2 cosas. Primera, el tema de la muestra es de 2, ¿cierto? Porque pues solamente es a 2 empresas. Sí, así es. Listo. La segunda, nosotros, bueno, con mi grupo podríamos presentar el informe en un Power BI, pues como tú dices que hay que hay que utilizar layouts, entonces pues para mí es más fácil desarrollar estos en Power BI. Y lo otro es, dentro del informe hay que incluir feedback e insights de los hallazgos que hayamos encontrado de acuerdo a las respuestas que nos den las empresas. Sí, puede utilizar cualquier formato, no hay ningún problema. Y en el análisis debe colocar, exacto, los insights que ustedes identifiquen, Ajá. porque la intención final es recomendarle, de acuerdo a estas 10 preguntas que hagan, recomendarle a esas organizaciones por qué es importante que puedan diseñar o rediseñar un proceso en la organización. Listo, profe, ¿y hay que hacer algún feedback? Es decir, no sé, de acuerdo a lo que nosotros identificamos, pudimos encontrar que ustedes están así y así por estos causales, que ahí es donde ya pues parte el tema de los insights, ¿sí? Pero pues hacerles como una Exacto, retroalimentación. exacto, en las conclusiones. Listo, profe, gracias. Ok, Nicole. Profe, yo tengo una pregunta. Hola, buenas tardes. Qué pena, es que voy a entrar milenio. Profe, es que, digamos, tú decías que no usar Google Forms, pero hay una plataforma, no sé si la conoces, se llama SharePoint. Es algo similar, es un tema de formularios, pero permite hacer como la visualización y las gráficas en la plataforma que mi compañero acaba de mencionar, se llama Power BI, pero pues igual también es un formulario, ¿habría problema que lo utilice? No. Ustedes pueden utilizar SurveyMonkey, pueden utilizar cualquier herramienta digital para el proceso de tabulación y demás, no hay ningún problema. Yo lo que digo es que al momento de hacer la entrevista o la encuesta, perdón, porque es mixta, tiene preguntas abiertas y cerradas. Lo ideal es que lo hagan
cara a cara con la persona de la organización que lo van a hacer. Que no le envíen un formulario y que la persona lo responda de manera sincrónica, ¿sí? Que lo responda sin que haya alguien al frente de pronto para resolver las inquietudes o para contextualizarlo del por qué. No sé si me hago entender. Ya para el ejercicio práctico de ustedes pueden utilizar cualquier herramienta, no hay ningún problema. Es simplemente una recomendación. O sea que, Igual lo pueden o sea enviar. que el trabajo nos permite realizar preguntas abiertas o no. Preguntas cualitativas y cuantitativas, perdón, no dije, si dije abiertas me equivoqué, cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Entonces, porque cuando es solamente abiertas, estamos hablando de entrevista y esto es una encuesta. La encuesta son preguntas cerradas o que Okay. con selección múltiple, como es el caso que tienen en el ejercicio práctico, tipo escala de Likert, por ejemplo. Jefferson, cuéntame. Muy buenas, profesor, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Cuéntame. Profesor, es que tengo una preguntita. Yo conformé mi grupo con muchachos también de administración, pero tienen clase mañana, o sea, son de otro grupo como tal. ¿No hay problema? Es decir, ¿no están aquí dentro de nuestro grupo? No, tienen clase con su merced mañana, con usted mañana, pero no están en este grupo. Están conmigo, no hay problema. Ah, listo, perfecto. Pero si no están conmigo, sí complicado porque tienen que responderle al otro profesor. Sí, claro. Ok, no hay problema, Jefferson. Vale, muchas gracias. Mayra, Sí, señor, dime. tiene la mano levantada. ¿Vas a preguntar algo o no? Ah, no, profe, lo que te pregunté ahorita sobre el grupo, pero no, nada Ah, más. perfecto. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, igual recuerden que tenemos el próximo jueves para que a medida que vayan trabajando, pues traigan las preguntas o las inquietudes que tengan, o si en el transcurso de la semana va surgiendo alguna inquietud, me escriben y con mucho gusto. Sé que hay problemas, hubieron muchos que tuvieron problemas con la presentación de la prueba 1. Ya se elevó las respectivas quejas a la mesa técnica, a la mesa de ayuda. Entendemos que están resolviendo el problema y creería yo que les van a habilitar nuevamente, pero todavía no hemos obtenido respuesta, pero ya yo elevé la solicitud al plan de estudios para que miremos a ver cómo se soluciona eso. Y creo que alguien levantó la mano, pero no vi quién fue. Angie Profe, sí, Botero. yo quería hacer Hola, una cosita sobre eso. Bueno, en mi parte, personalmente, sí tuve bastantes complicaciones a la hora de presentar la la prueba prueba. como tal. Yo resolví, o sea, perdón, leí 2 veces el PDF como para estar tranquila y a la hora de presentarlo, ahí hablaba sobre unos autores, hablaba sobre la norma ISO y nada, eso estuvo en las preguntas y yo dije, pero ¿cómo así? O sea, uno lee, trata de como de prepararse y a la hora de las preguntas es una cosa muy diferente y sí quedé como muy decepcionada. Sí, pues ven y te cuento, Angie. Yo a veces tengo la misma percepción. Yo, el sistema es que hay una persona externa a la universidad que es quien diseña el curso, quien diseña las actividades, en el caso de las pruebas automáticas, quien diseña las preguntas, y eso pasa por unos pares evaluadores internos y externos y lo suben. Nosotros simplemente recibimos el curso y lo que hacemos es mm, apoyar en el desarrollo de las actividades. Pero yo tengo la misma percepción, he hecho esa queja, no solamente el plan de estudios, sino la universidad, porque considero que sí hay a veces unas cosas que
hay que buscarlas con lupa prácticamente en la guía de actividades como para dar respuesta a esos tests que no me gustan mucho, efectivamente por eso. A diferencia de estas actividades que obvio ustedes tienen la oportunidad de responder, de debatir y demás. Pero si elevaste la queja, muy seguramente en las respuestas que nos van a dar y que van a habilitar nuevamente, pues habilitarán nuevamente la plataforma, Angie. ¿Quién más tenía una pregunta por ahí? Ok, vale, muchas Yo, gracias. profe, Dale. Evelyn Moreno. Profe, buenas noches. Bueno, yo también, igual que Angie, pues quería como comentarle, digamos, en mi caso, yo perdí la evaluación, tuve una nota de 2.5 y, digamos, a mí me pareció igual a ella, o sea, digamos, yo leí y al momento de que yo leí todo el referente, leí las normas, todo. Pues digamos como que en las opciones de respuesta, digamos, me daba los procesos, digamos, yo vi pues en las lecturas los diferentes procesos que nos daban, pero todas tenían similitud en contexto a lo que estaban preguntando. Entonces, como que no daba como la opción de decir, bueno, esta sí es. Entonces, o sea, yo me sentí súper perdida en la evaluación también y pues por ese motivo pues la perdí porque pues no, o sea, digamos, lo que yo creí, lo que según las lecturas decía y demás, pues no concordó en la evaluación. Te quería preguntar, digamos, en el caso tal de que uno pierda en este momento la evaluación, ¿qué podemos hacer? ¿Hay una forma para recuperar esa nota, algún trabajo o ya es nota perdida y se hace como un promedio con las demás notas? Digamos que lo beneficioso de esta actividad inicial es que en cuanto a ponderación no vale mucho, ¿sí? A diferencia de estas actividades en donde pues, van a tener desquite. Yo sí te agradecería, Evelyn, y a ti, Angie, también, que eso que me están diciendo, porfa, me hagan un correíto y me lo hagan llegar, porque yo ya he hecho este reclamo varias veces, pero necesito que sean ustedes quienes me envíen esa solicitud para que pues esto no siga pasando y para que obviamente siga mejorando la calidad académica en la universidad. Entonces sí les agradecería si me pueden enviar un correíto para argumentarlo cuando yo exponga esto ante las directivas del programa. Me queda un minuto porque a las 7 tengo otro encuentro sincrónico. Respondo una pregunta. Los que de pronto no les alcance a responder aquí, con mucho gusto me escriben al correo y yo les doy todas las respuestas mañana mismo, no hay ningún inconveniente. O si no, en la sesión de preguntas y respuestas de la otra semana las despejamos. Entonces atiendo una pregunta más. ¿Quién era que me levantó la mano por ahí? Listo, chicos. Entonces, qué pena cortarlos así. Ya se me cruza con la que viene. Entonces, si tienen preguntas, fusilen por la plataforma que con gusto yo les respondo, no hay ningún problema. Y de todas maneras, pues tenemos el espacio el próximo jueves específicamente para eso. Entonces, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Que tengan una muy buena noche y nos encontramos el próximo jueves. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, feliz noche.